Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gracias damos a Dios, amén. Estamos agradecidos al Señor que nos ha reunido y que nos da el participar de este tiempo de alabanza. Hermanos, llegado el momento para oír y para recibir la palabra de Dios, quiero invitarlos a que abramos juntos nuestras Biblias en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Así entonces, si traemos nuestra Biblia, podamos abrir juntos las Escrituras en 2 de Tesalonicenses, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 2, y vamos a leer juntos desde el verso 13 en adelante. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el que nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Oramos al Señor. Padre, queremos agradecerte el que nos has dado, Señor, abrir las Escrituras conforme al propósito, Señor, que está establecido mediante tu iglesia, mediante, Señor, la fe en el Señor Jesucristo. En esta hora, Señor, al abrir las Escrituras tenemos consolación, son confortados nuestros corazones con la esperanza de recibir la redención eterna, la redención completa, con la seguridad de que el propósito y el plan que diseñaste desde el principio ha de llevarse a cabo y ha de cumplirse en nuestras vidas, para lo cual nos has escogido y por lo que te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hermanos,
Hemos compartido las Escrituras, pueden tomar asiento. Hemos compartido las Escrituras en cuanto al propósito por el cual fuimos escogidos por Dios. Y el propósito por el cual fuimos escogidos por Dios es para ser salvos. ¿Ser salvos de qué? De la condenación eterna. Por causa de la caída del hombre en el huerto del Edén y haberse perdido, detrás de él se perdió toda la humanidad. Amén. Detrás de la caída de Adán y de Eva, se perdió toda la humanidad. Y todos aquellos que hemos nacido, fuimos engendrados en pecado, y a causa del pecado quedamos destituidos de la gloria de Dios, incapacitados de permanecer y de presentarnos delante del Señor. Amén. El ser destituido significa quedar alejados, quedar incapacitados de poder presentarse delante de esa gloria. Sin embargo, aunque la Escritura dice que porque cuanto todos pecamos quedamos destituidos de la gloria de Dios, si nosotros seguimos leyendo la carta a los Romanos, que es donde está escrito allí en el capítulo 13, en el verso 23, al leer el verso 24 tenemos esperanza. Y dice las Sagradas Escrituras que después de haber sido destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestro pecado, amén, fuimos justificados mediante la redención a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mediante esa fe nosotros hemos recibido el perdón y la herencia de la vida eterna. Amén. Entonces podemos tener esperanza y podemos tener confianza en Dios. Podemos apoyarnos en Dios, quien diseñó todo esto para nuestra gloria. Amén. Podemos tener confianza en Dios y apoyarnos, quien nos llamó para esta gloria. Por eso hay veces en las que, pasando por diversas situaciones, pensamos que esa situación que nos está agobiando es el fin del plan y del propósito. Sin embargo, esa situación cumple un propósito también de parte del Señor, y que es que su nombre sea glorificado. Hoy compartía el pasaje de la carta a los Corintios con la iglesia en la mañana, en donde dice: vosotros sois cartas abiertas, escritas por nosotros, amén, expedidas por nosotros y escritas por Jesucristo. Como si Dios contara una historia, como si Dios narrara a través de nosotros una historia. Por eso nosotros no podemos desfallecer antes de que la historia termine de ser narrada. No podemos abandonar ni tirar la toalla ni desfallecer antes de que la historia termine de ser narrada. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros estamos pasando por diversas situaciones y pensamos que es el fin de todo. Sin embargo, el Señor sacándonos adelante, manifestando su gloria, manifestando su poder, su presencia en nosotros, revirtiendo esa situación, glorificando así su nombre, muestra por medio nuestro lo que es el confiar en Dios, ¿no es cierto? Amén. Nosotros podemos ver la humanidad y no todos confían en Dios. Mucha gente vive a espaldas de Dios, mucha gente hoy vive renegando acerca de Dios. Sin embargo, hay quienes fueron escogidos, llamados por el Señor para vivir esta vida, para participar de esta gracia, a quienes Dios los exhibe delante del mundo para que por medio de ellos sea su nombre glorificado. Por eso dice la palabra de Dios que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras obras puedan glorificarle al Señor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener confianza en Dios, que nos llamó para esta salvación tan grande y que nos dio fortísimo consuelo mediante la esperanza que es por medio del Señor Jesucristo. Así que no desmaye, amén. Por medio de la prueba, por medio de la tribulación, no desmaye, sino que afírmese en el Señor, confíe en Dios, que Él es el que ha de darnos la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, estar firme, hermano amado, no depende de cuán fuerte sea, de cuánta
fe tenga, sino que estar firmes depende, hermano querido y hermana querida, de la obra de Dios en nuestras vidas. Por eso dice, debemos siempre dar gracias a Dios respecto de vuestra salvación, de que Dios os haya escogido desde el principio. Si usted quiere afirmarse en Dios, cosa que todos queremos, ¿no? ¿Cuántos se quieren afirmar en el Señor? Todos queremos afirmarnos en el Señor y tener esperanza en Dios. Entonces no se puede uno afirmar por medio de la confianza en sí mismo. Que si yo voy a orar, que si yo voy a la iglesia, de que si yo hago, de que si yo esto, que si yo lo otro, entonces voy a estar firme. No es así como uno se puede llegar a afirmar en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios resiste al soberbio y da gracia a ¿quién? Al humilde. Cuando los hermanos dicen, sí, yo sé que tengo que congregar, sí, yo sé que tengo que servir más al Señor, sí, yo sé que tengo que orar más. Eso es una realidad en nuestras vidas. Todos sabemos que tenemos que congregar, que tenemos que servir, que tenemos que orar más. Amén, que tenemos que vivir por el Evangelio. Todo eso lo sabemos todos. Pero no todos podemos lograrlo porque tengamos el deseo, porque sepamos de que tenemos que hacerlo. Por eso las personas que muchas veces, sabiendo que tienen que firmarse, sabiendo que tienen que hacer las cosas que agradan al Señor, sabiendo que tienen que servir a Dios, no lo logran. ¿Por qué? Porque esperan en sus fuerzas, esperan en su perseverancia, esperan en su constancia, esperan en que ellos van a poder lograrlo. Y con esa actitud que muestran, que viven separados de Dios. Cuando yo pienso que yo por mi constante, por mi perseverancia, que por mi dedicación voy a lograr alcanzar algo en Dios, ¿qué muestro? Que estoy separado de Dios. Porque si yo verdaderamente pensara acerca de mí con cordura, ¿qué tengo que pensar? Que yo estoy destituido de la gloria de Dios, que yo soy el polvo de la tierra con el cual formó Dios al hombre. Amén. Y que por mí mismo nada puedo lograr. Por eso Jesús dijo, apartado de mí, nada podéis hacer, pero perseverad en mí, perseverad en mi palabra, y pedid todo lo que queráis al Padre, y Él lo hará en mí, por causa de que habéis pedido en mi nombre. Amén. Entonces todos sabemos que tenemos que ser constantes, que tenemos que estar firmes, que tenemos que perseverar en el Señor, que tenemos que orar más, que tenemos que servir, pero no caigamos en el engaño del diablo, no caigamos en el engaño del pecado, en que pensando en que yo voy a poder lograrlo, que si yo me dedico, que si yo me esmero, que si yo me esfuerzo lo voy a alcanzar, porque con esa actitud lo único que mostramos es que estamos separados de Dios. Nosotros tenemos que pensar con cordura de nosotros mismos. ¿De qué? De que nosotros no tenemos en sí mismos las fuerzas, ni el poder, ni la capacidad para seguirlo a Dios, para poder hacer las obras de Dios. Por eso el apóstol Pablo, que escribe acerca de los tesalonicenses, que dice, debo dar gracias a Dios siempre. ¿De qué? Que los escogió para la salvación, que los llamó desde el principio, para hacerlos participantes por medio de la fe en el Evangelio. Amén. Entonces, si fuimos escogidos para salvación, ¿qué significa? Que estábamos perdidos. Y una persona que necesita ser rescatada no es una persona que por sí mismo pueda hacer algo para salir adelante, sino que manifiesta que está perdido, que manifiesta que por sí mismo nada puede hacer. Una persona que necesita de un Salvador es una persona que manifiesta que por sí mismo está perdido y por sí mismo nada puede hacer. Por eso necesita ser rescatada, necesita ser salvada. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque no puede por sí mismo. Por eso el apóstol Pablo decía, debo dar gracias respecto a vosotros que habéis sido escogidos para esta salvación, que habéis sido llamados desde el principio para ser participantes, dice por el Espíritu. Mire lo que dice. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios que respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio
para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La fe en la verdad no habla de las obras, sino habla de la fe. Y no habla de la santificación mediante mis obras, sino la santificación en el Espíritu. Y esa palabra Espíritu nosotros la vemos que está con mayúscula. ¿Qué significa? Que no es que yo me santifico a mí mismo, sino que Dios me santifica mediante el Espíritu Santo que me fue dado, porque a la hora que se me presentó el Evangelio, que es la verdad, yo creí a la verdad del Evangelio, y por haber creído a la verdad del Evangelio entré en el nuevo pacto. Amén. Que no es el pacto de las obras. Porque el primer pacto, que es el antiguo pacto, era el pacto de las obras. ¿En qué constituía ese pacto? Todos sabemos que la Biblia está dividida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Amén. Cuando hay un testamento implica que hay también una herencia. Pero en el Antiguo Testamento, que es el primer pacto, había promesas. ¿Cuál era la promesa? Que esa nación con la que Dios hizo el pacto, la nación de Israel, la promesa es que ellos iban a ser una nación especial entre todas las naciones de la tierra. E iban a ser bendecidos en su entrada e iban a ser bendecidos en su salida. Iban a ser bendecidos en todo lo que emprendieran, iba a ser bendecido el fruto de su vientre, el fruto de su bestia, que iba a ser bendecido su arteza de amasar, su alacena, que si vinieran contra ellos los enemigos, por un camino, por 7 tendrían que salir huyendo de delante de ellos. Ese era el pacto que Dios había hecho con la nación de Israel, que sería una nación especial, entre las naciones de la tierra, de sacerdotes, de reyes, que sería una nación especial. ¿Y qué es lo que dijeron? Todo lo que Dios diga, eso haremos. Entonces Dios dijo, si ustedes hacen, yo los voy a bendecir. Pero si no hacen, sepan que todo lo que está escrito acerca de bendiciones van a recaer sobre su vida como maldiciones. En vez de ser fructíferos, serán infructíferos. En vez de ser prosperados, serán quebrantados. En vez de estar puestos por cabeza, serán humillados, siendo llevados a la cautividad, como vemos que pasó con la nación de Israel, que por años estuvieron en la cautividad y fueron llevados cautivos no por su propia voluntad, como cuando entraron a Egipto la familia de José. Cuando entró a Egipto la familia de José, entró porque había hambre en la tierra y Egipto tenía provisiones. Entonces fueron por voluntad propia y después terminaron esclavizados. Pero después vemos la deportación de Babilonia, que no fue de esa manera, sino que fueron llevados cautivos a las fuerzas. Y fueron llevados sus príncipes, fueron llevados sus doncellas, sus vírgenes, para servir y ser esclavos y esclavas en casas de otras personas, en contra de su propia voluntad. Con trabajos forzados, con trabajos que muchas veces les daban repulsión. ¿Recuerda la doncella que fue llevada a trabajar en la casa del capitán Naamán? ¿Qué era el trabajo que tenía que hacer? Tenía que lavar las prendas sucias a causa de la lepra de su señor. Había sido llevada a atender la casa de su señor, y su señor era un leproso, lo que implicaba que constantemente le supurara líquido de su piel, con el riesgo de poder infectarse. Entonces se imagina esa joven que estaba allí, cuál era su pensamiento. Yo vivía en la casa de mi padre y vivía confortablemente y no estaba obligada a hacer estos trabajos que son en contra de mi salud. No estaba obligada a tener que atender a un hombre que está decayéndose, enfermo. Sin embargo, acá estoy obligada a atenderlo,
porque si no hago lo que me dicen, me terminan dando por ahí un castigo peor, porque no soy dueña de mí mismo. ¿Cuántas veces habrá renegado por esa condición? ¿Cuántas veces se habrá visto afligida por esa condición? Pero un día tuvo un pensamiento. Dijo, en mi pueblo hay un profeta, el profeta Eliseo. Y si mi Señor llegara a ver al profeta Eliseo, el profeta le sanaría. Así que se hizo de valor y habló con su señora y le dijo, ¿por qué no le dice a su marido que vaya a mi tierra? Porque en mi tierra hay un profeta que si le piden para que ore por él oraría y se sanaría. Y ella pensó, si se sana, entonces yo voy a ser reconocida y mi pueblo también va a ser reconocido. Y el yugo y la aflicción que hoy estoy viviendo va a cambiarse. Así que haciéndose de valor le dijo a su señor acerca de esto. Y su señor fue al rey y le dijo de que en la tierra de los israelitas había un profeta, que si él iba y rogaba por él a Dios, ese profeta rogaba a Dios, él podía ser sano. Y como el rey tenía gran aprecio, porque era el capitán de la pila de sus ejércitos, y se estaba deteriorando su salud y día a día se iba deteriorando. Usted sabe las dificultades que trae la lepra, ¿no? La carne comienza a perder la sensibilidad, al punto tal que si tocan el fuego no lo sienten, si pasa la espada no lo sienten. Se imagina una persona que está en la guerra y que está en esas condiciones, que no sienta el filo de la espada. Puede perder un brazo y no darse cuenta. Puede recibir una cortadura mortal y no darse cuenta a causa de esa enfermedad. Entonces, viendo el rey que su capitán tenía una oportunidad de ser sanado, le dijo, sí, cómo no, te doy cartas para el rey de Israel, si esa nación está sometida bajo nuestro yugo. Y te doy presentes también para el profeta. Ve y diles que el profeta ruega a Dios por tu vida. Y llegó la carta al rey y el rey se rasgó la vestidura. Está buscando ocasión para no solamente tomarnos por mosiervos, sino para hacernos guerra y devastarnos y quitarnos todo lo que tiene. Y cuando el profeta se enteró que el rey había rasgado sus vestiduras, dijo, ¿por qué te rasgas las vestiduras? ¿Acaso no hay profeta en tu tierra? Mándale a decir que venga y verán que hay profeta en Israel. Y cuando llegó Naamán, llegó con los presentes y con su pensamiento. Saldrá ahora el profeta de Dios, impondrá la mano y yo seré sano. Pero el profeta de Dios no salió ni siquiera a recibirlo, le mandó a su criado. Y le dijo, ve y dile que se zambulla en el río Jordán 7 veces. El río Jordán cuando por las correntadas y cuando creces, queda muy sucio. Entonces él dijo, pero no hay mejores ríos en mi tierra, ¿por qué me tengo que zambullir aquí? Y uno de sus siervos dijo, pero si te hubiera pedido algo más difícil, ¿no lo hubieras hecho? ¿Qué te cuesta? ¿Por qué no pruebas? Y cuando entró a las aguas desvistiéndose, lo que implicaba que su enfermedad quedara a la vista. La lepra bíblicamente, ¿qué representa? ¿Saben lo que representa la lepra en la Biblia? El pecado. Cuando usted lee lepra en la Biblia, tiene relación con el pecado. Por eso cuando María y Aarón hablaron mal de Moisés, ¿qué es lo que le sobrevino a María? Lepra. Tiene que ver con el pecado. Él tenía que mostrar su pecado. El desnudarse implicaba que él mostrara su condición de leproso. ¿Para qué? Para que pudiera recibir la salvación, para que pudiera ser sanado. Amén. Si nosotros nos consideramos justos en nuestras propias ideas, en nuestros propios pensamientos, nunca vamos a ver la necesidad de un Salvador. Nunca vamos a ver la necesidad de apoyarnos en Dios, nunca vamos a ver la necesidad de ser rescatados de nuestra condición. Pero cuando nosotros nos vemos insuficientes, cuando nosotros nos vemos en nuestra condición, entonces es ahí cuando nos podemos apoyar en Dios. Amén. Y este varón, mostrando su lepra,
se zambulló, pero lo maravilloso de ello es que a las 7 veces, habiendo obedecido a la palabra de Dios, quedó completamente limpio y con la piel totalmente restaurada, como la piel de una criatura. Cuando Dios hace la obra en un hombre, en una mujer, la hace completa. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Por eso debemos dar gracias a Dios siempre. ¿De qué? De que Dios nos haya escogido desde el principio para esta salvación, mediante la santificación por el Espíritu de Dios y la fe en la verdad. ¿Quién nos santificó entonces? ¿Nosotros o el Espíritu de Dios? ¿Qué necesitamos hacer para ser salvos? ¿Obras o creer al Evangelio? Creer al Evangelio. Y el que nos santificó es el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Por medio de haber creído en la salvación que es, mediante la fe en el Señor Jesucristo, nos fue dado. Amén. ¿Qué es lo que le dijo el apóstol Pedro a los que estaban oyendo su primer discurso? Creed en el Señor Jesucristo y os vendrá del cielo la promesa y vendrá tiempo de refrigerio para vosotros y para todos los que creen, a los que están cerca como a los que están lejos. Amén. A todos aquellos que Dios llama. Amén. Si creen en el Señor Jesucristo, va a venir la promesa de Dios, el don del Espíritu Santo, y va a venir con ello un tiempo de refrigerio. Por eso cuando miramos la parábola del samaritano, nos llama la atención ¿qué cosa? Que el Señor, cuando habla de la parábola del samaritano, dice que el samaritano lo ungió con aceite y con vino. Sin embargo, si nosotros fuéramos a tratar a una persona herida, no usaríamos primeramente el aceite, porque el aceite ¿qué es? Protege la herida, ¿no es cierto? Y el vino desinfecta la herida, porque tiene alcohol, alta gradación de alcohol. Entonces, primeramente usaríamos el alcohol, el vino, y luego el aceite. Sin embargo, la parábola del buen samaritano, cuando usted lee en Lucas, dice que primero lo ungió con aceite, que tiene que ver con el Espíritu Santo, y luego con vino, que tiene que ver con el gozo de la salvación que trae el Espíritu Santo, confirmándonos que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estaba mostrando el Señor Jesucristo? Que cuando nosotros creemos a su promesa, cuando nosotros creemos al Evangelio, Dios envía sobre nuestras vidas el Espíritu Santo y recibimos el gozo de la salvación. Por eso, para poder estar firme, no consiste en que yo tenga perseverancia, que sea constante, que crea que lo voy a lograr, sino consiste en ¿qué? Que tenga presente que fui escogido para vivir esta vida, que fui llamado desde el principio para ser participante, y si Dios me llamó y Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios me escogió, no se equivoca Dios en escogernos, ¿cierto? Nosotros hemos escogido nuestras vidas, hemos escogido carrera, hemos escogido pareja, hemos escogido profesión, oficios, hemos escogido tantas veces. En este viaje que el Señor me permitió realizar, en un momento me reía, porque era un viaje de muchas escalas. Muchos de ustedes tal vez saben que ayer estuve retornando de 45 días de estar en Corea, donde tuve la oportunidad de conectar con la iglesia de Corea, de poder conocer esa cultura, ese país, de poder recibir entrenamiento, capacitación allí en ese país. Y cuando regresaba, como era un vuelo de varias escalas, había que abordar en diferentes aeropuertos diferentes tipos de naves de avión. Claro, cuando viajo de Corea a Qatar, viajo en una aerolínea que recibió premios a nivel internacional, que es la aerolínea Qatar, que es en donde se van a realizar el próximo Mundial de Fútbol, ¿no es cierto? Entonces, viajando en esa aerolínea de Corea a Qatar y de Qatar a San Pablo,
cuando voy a hacer la escala de San Pablo, le digo cuando estaba haciendo el check-in, le digo a la chica que asignaba los asientos, fíjate si podés darme por favor un asiento que fuera donde se dividen las diferentes áreas, porque en esas grandes naves tienen como 4 áreas de pasajeros y donde se dividen, hay una hilera de asientos que no tiene una fila adelante, entonces permite extender los pies. Me permite a uno viajar cómodo, ¿no? Extendiendo los pies, porque las otras, si bien puede extender los pies, pero tiene inmediatamente al pasajero de adelante. Entonces, bueno, un poco ahí hablando entre el portugués y con algunas dificultades porque no le aparecía el check-in de Asunción, el tramo de Asunción a Montevideo, que era el segundo tramo del vuelo. Me dice, bueno, le voy a despachar la maleta hasta el destino final, Montevideo. El pasaje de Asunción a Montevideo no se lo puedo imprimir acá porque es una empresa con la que trabaja LATAM en convenio y el asiento que le voy a asignar son 2 hileras adelante. Entonces, cuando subo al avión, era un avión de unos 96 asientos, y las 3 primeras hileras de adelante eran las hileras de primera fila. Y la 4ª hilera, que era la que me habían asignado a mí, eran iguales los asientos a los de la primera fila, a la de las primeras filas. ¿Por qué? Porque todos los asientos eran iguales. Pero la única diferencia es que en la 4ª hilera había una cortina que caía justo delante de mí. Y bueno, si bien después la cerraron, pero había una parte en que tenía la cortina delante mío y prácticamente arriba de las piernas. Y meditaba y digo, esto me pasa por escoger. Cuando uno escoge, cuando uno pide, siempre escoge lo peor, ¿vio? Cuando uno pide por sí mismo, siempre escoge lo peor. Entonces me reía de mí mismo y digo, qué tonto y qué torpe soy, conociendo a Dios que tiene cuidado de mi vida, ¿para qué me voy a poner a escoger yo, no? Entonces dije, bueno, en el último tramo, digo, no voy a escoger, Señor, aprendí la lección, no voy a pedir para mí, sino que voy a dejar que tú me sorprendas. Y el segundo tramo, resulta que viajé en la nave más chica, una nave de 48 asientos, o sea, un avión mucho más pequeño. Pero tuve de todos los viajes, de todos los tramos que hice, tanto a la ida como a la vuelta, puedo decirle que el último tramo fue el más lindo. ¿Por qué? Porque si bien era una nave chica, al no pedir asignado ningún asiento, cuando subí, y como no estaba completa la nave, le pregunto a la chica de a bordo y le digo, ¿se pueden intercambiar los asientos? Me dice, sí, use el que quiera usted. Así que, bueno, no escogí la primera fila, sino que escogí la segunda fila para que no me diera con la pared. Y verdaderamente que lo disfruté por el horario y lo disfruté porque sabía que no había buscado yo mi conveniencia, ni había buscado yo sino que había dejado que Dios se encargara de todo, ¿no? Y era muy incierto, porque había llegado a las 2 de la mañana, no había nadie en el aeropuerto de Asunción, un aeropuerto muy pequeño, no había nadie, no había ningún empleado para colmo de la empresa que pudiera siquiera darme una orientación, así que tenía que esperar hasta las 5 de la mañana que apareciera alguien y recién 5:20. Pero yo estaba confiado que Dios iba a glorificarse y me gozaba porque digo, Señor, cuando descansamos en ti, que tú tienes cuidado de nosotros, nos muestra que es mucho mejor siempre lo que tú tienes para nosotros que nosotros podemos escoger para nosotros mismos. Entonces, saber que fuimos escogidos por Dios nos tiene que dar seguridad de que no se equivocó. Por más que usted diga, sí, pero yo soy un inconstante, yo nunca persevero, yo nunca pareciera que nunca voy a alcanzar nada. Bueno, ese puede ser su pensamiento, pero Dios le escogió para esta vida. Y Dios no se equivoca. Amén. Y si le escogió para esta vida y para que estuviera firme y fuera participante de su gracia,
no se equivocó. Entonces, ¿sabe por qué mucha gente no está firme? Porque piensa que lo va a lograr por sí mismo. Pero cuando dejamos de pensar que lo vamos a lograr por nosotros mismos y entendemos que es Dios el que nos llamó desde el principio y que nos escogió para esta salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad, que involucra ¿qué? Que no tengamos que hacer nada, sino simplemente creerle a Dios y que Él hizo una obra completa mediante nuestro Salvador Jesucristo. Entonces ahí podemos tener confianza en Dios, descansando en Él y entendiendo que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Así entonces tengamos confianza en el Señor, hermanos queridos, que Dios no se equivocó al escogernos y que nos llamó desde un principio, manifestando que el propósito siempre fue firme con nosotros y nos llamó para esta salvación tan grande mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, queremos darte gracias porque tu palabra nos alumbra los entendimientos, dándonos a comprender, Señor, que no somos nosotros, por nosotros mismos, los que vamos a lograr estar firmes, haciendo, Señor, las obras que son agradables a ti, sino que eres tú el que mediante nosotros, Señor, nos va llevando de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder, porque nosotros necesitábamos ser salvados, porque estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿qué podríamos tener por nosotros mismos para ofrecer? ¿Qué podríamos tener de nosotros mismos para tomar y usarlo en provecho de esta vida, de este reino? Nada, Señor, sino solamente lo que de ti proviene. Por eso debemos de dejar de pensar en esa ilusión, Señor, de que por nosotros vamos a estar firmes, por nuestra constante, por nuestra perseverante, apoyándonos en ti, sabiendo que fuimos escogidos y llamados desde el principio para esta salvación tan grande, confiando que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de la venida del Señor Jesucristo. Y que por tu gracia, Señor, vamos a estar firmes. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor mientras nos preparamos para el servicio de la Santa Cena en esta tarde. Amén. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,